Tal como os dijimos en esta parte número 115 de Puertas Dimensionales, vamos a mostrar escritos de Ellen White que tienen que ver directamente con todo lo que hemos tratado en estas últimas conferencias, la inmortalidad del alma. Vamos a ver el inicio de todo ello, de dónde surge, y algo que fue una consecuencia prácticamente posterior sobre ese momento. ¿Y dónde va a llevar a la gente? ¿Dónde la ha llevado? ¿Dónde la está llevando? ¿Y dónde la llevará aún? Desde luego, hay cosas que debemos conocer y muy bien para que verdaderamente no caigamos en estos engaños satánicos. Vamos a empezar. ¿Y de dónde vamos a leer? Pues del Conflicto de los Siglos, el libro que toda persona en esta tierra debería leer, el libro que debería ser base después de la Biblia para saber discernir muchos engaños de Satanás y sobre todo para conocer bien la profecía. Vamos directamente al capítulo 34, que es el que se titula El misterio de la inmortalidad, y vamos a ver todo lo que nos relata. Vamos a los orígenes. Desde los tiempos más remotos de la historia del hombre, Satanás se esforzó por engañar a nuestra raza. El que había promovido la rebelión en el cielo deseaba inducir a los habitantes de la tierra a que se uniesen con él en su lucha contra el gobierno de Dios. Adán y Eva habían sido perfectamente felices mientras obedecieron a la ley de Dios, y esto constituía un testimonio permanente contra el aserto de que Satanás había hecho en el cielo, de que la ley de Dios era un instrumento de opresión y contraria al bien de sus criaturas. Fijaos cuál era la intención. Era que la humanidad, Adán y Eva y su descendencia, participase con él de la rebelión contra Dios, se uniesen a esa rebelión. ¿Y de qué se quejaba? Que la ley de Dios no era buena, no servía para ellos en el cielo. Además, la envidia de Satanás se despertó al ver la hermosísima morada preparada para la inocente pareja. Resolvió hacer caer a ésta para que, una vez separada de Dios y arrastrada bajo su propio poder, pudiese él apoderarse de la tierra y establecer allí su reino en oposición al Altísimo. Por tanto, el centro de comandamiento de Satanás quería que fuera la tierra. Si Satanás se hubiese presentado en su verdadero carácter, habría sido rechazado en el acto, pues Adán y Eva habían sido prevenidos contra este enemigo peligroso. Pero Satanás trabajó en la oscuridad, encubriendo su propósito a fin de poder realizar mejor sus fines. Valiéndose de la serpiente, que era entonces un ser de fascinadora apariencia, se dirigió a Eva diciéndole: «¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?» Génesis 3:1. Si Eva hubiese rehusado entrar en discusión con el tentador, se habría salvado, pero ella se aventuró a alegar con él y entonces fue víctima de sus artificios. Así es como muchas personas son aún vencidas, dudan y discuten respecto a la voluntad de Dios y en lugar de obedecer sus mandamientos, aceptan teorías humanas que no sirven más que para encubrir los engaños de Satanás. Qué astuto fue, ¿eh? Si se hubiese presentado tal cual, lo hubiesen rechazado. Utilizó a la primera médium de la historia, a la serpiente, que era de una belleza impresionante. Y encima a Eva se le ocurre tener diálogo, y a partir de allí ya está. Y respondió la mujer a la serpiente: «Del fruto de los árboles del jardín bien podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, no sea que muráis». Entonces dijo la serpiente a la mujer: «De seguro que no moriréis. Antes bien, sabe Dios que en el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal». Son los versículos del 2 al 5. La serpiente declaró que se volverían como Dios, que tendrían más sabiduría que antes y que serían capaces de entrar en un estado superior de existencia. Eva cedió a la tentación
y por influjo suyo Adán fue inducido a pecar. Ambos aceptaron la declaración de la serpiente de que Dios no había querido decir lo que había dicho. Desconfiaron de su Creador y se imaginaron que les estaba coartando la libertad y que podían ganar gran caudal de sabiduría y mayor elevación quebrantando su ley. Pero, ¿cómo comprendió Adán después de su pecado el sentido de las siguientes palabras? En el día que comieres de él, de seguro morirás. Comprendió qué significaban lo que Satanás le había inducido a creer, que iba a ascender a un grado más alto de existencia. De haber sido así, habría salido ganando con la transgresión y Satanás habría resultado en bienhechor de la raza. Pero Adán comprobó que no era tal el sentido de la declaración divina. Dios sentenció al hombre en castigo por su pecado a volver a la tierra de donde había sido tomado. Polvo eres y al polvo serás tornado. Versículo 19. Fijaos, Dios lo dijo clarísimamente, el día que de él comieran, morirían. Pero algunos pueden pensar, pero si no murieron ese mismo día. Fijaos una vez más cómo es interesante conocer los textos bíblicos cuando además hablan de un día como 1000 años. ¿Cuántos años llegó a vivir Adán? 936. No llegó al milenio. Y el texto dice un día como 1000 años como un día. Era la primera etapa de los 7000 años de historia que sabemos que son fijos, que van a acontecer en total. Ese primer milenio no se terminó de cumplir, por tanto murió ese mismo día, pero no del modo en que se podían llegar a imaginar, que era comer y morirse enseguida, al instante. No fue así. Las palabras de Satanás, vuestros ojos serán abiertos, resultaron ser verdad, pero solo del modo siguiente. Después de que Adán y Eva hubieron desobedecido a Dios, sus ojos fueron abiertos y pudieron discernir su locura. Conocieron entonces lo que era el mal y probaron el amargo fruto de la transgresión. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. La sentencia divina, polvo eres y al polvo serás tornado, entraña la extinción completa de la vida. Sí, no parcial, completa. Mirad qué interesante cuando nos dice que si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, podría haber seguido libre, accediendo al árbol de la vida y seguiría viviendo eternamente, pero al pecar se le tuvo que cortar el acceso a ese árbol que le daba esta facultad de vivir eternamente. La inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera se había perdido por la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía, y no habría quedado esperanza para la raza caída si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance. O sea, ya no podíamos ser inmortales. Si no hay el sacrificio de Cristo por nosotros para recuperar esa inmortalidad, nadie la podría poseer. Como la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cita Romanos 5:12 y 2 de Timoteo 1:10. Y solo por Cristo puede obtenerse la inmortalidad. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Juan 3:36. Todo hombre puede adquirir un bien tan inestimable si consiente en someterse a las condiciones necesarias. Todos los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, recibirán la vida eterna. Romanos 2:7. Fijaos cómo los textos bíblicos que van acompañando esta lectura son continuamente de una claridad meridiana, no dejan lugar a dudas, no hay inmortalidad, solo a través de Cristo se puede volver a conseguir. El único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor.
Y la declaración de la serpiente a Eva en Edén, de seguro que no moriréis, fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Queda claro, ¿eh? Y sin embargo, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. Sí, porque se enseña desde los púlpitos que se llaman cristianos. A la divina sentencia, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:20, se le da el sentido siguiente: el alma que pecare, esa no morirá, sino que vivirá eternamente. No puede uno menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a las palabras de Dios. Porque el texto, mira que es claro: el alma que pecare, esa morirá. Y no hemos pecado todos, pues todos debemos morir. No hay vuelta de hoja. Si al hombre después de su caída se le hubiese permitido tener libre acceso al árbol de la vida, habría vivido para siempre y así el pecado se habría inmortalizado. Pero un querubín y una espada que arrojaba llamas guardaban el camino del árbol de la vida, Génesis 3:24. Y a ningún miembro de la familia de Adán le ha sido permitido salvar esta raya y participar de esa fruta de la vida. Por consiguiente, no hay ni un solo pecador inmortal. Claro, ¿qué pasó? La gente podía entrar al huerto del Edén después del pecado, los descendientes de Adán y Eva, y comer del fruto del árbol de la vida y seguir viviendo habiendo sido pecadores. No podían hacerlo. Dios puso el querubín y esa espada encendida que revoloteaba. ¿Y qué más sucedió después? ¿Lo recordáis? En el diluvio. Cuando va a acontecer el diluvio, el huerto del Edén es trasladado al cielo. Ya no había posibilidad alguna de entrar en ese huerto de ningún modo. Y sigue estando en el cielo ese huerto. Pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. Y después de haber inducido a la gente a aceptar este error, debían llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. Fijaos, fue una orden de Satanás a sus ángeles, inculcarles: son inmortales por naturaleza. Una vez la gente aceptaba este error, y que además se ha predicado desde púlpitos cristianos, no ya en el paganismo en general durante tantos miles de años, sino también dentro del cristianismo, y después encima les llevó a concluir otra cosa más: el pecador viviría en penas eternas, o sea, sufriendo eternamente. Ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira, y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, su Creador los mira satisfecho. ¿Entendéis por qué os he puesto no en la portada, en el croma, a mi lado, una ilustración antigua del infierno? Porque esta era la creencia que el diablo se encargó de meter, incluso, cómo no, dentro del cristianismo. Y sí, la gente creyendo que iban a sufrir eternamente por haber pecado y separándose de Dios. Bueno, y encima de ver todos esos tormentos, el Creador los mira satisfecho. ¿De verdad? ¿Esto cabe en la cabeza de alguien pensando en Dios que es bueno? Pues sí, resulta que ha tenido cabida durante siglos y siglos, y aún en la cabeza de muchos ha anidado ese pensamiento, esa falsa creencia. Así es como el gran enemigo reviste con sus propios atributos al Creador y bienhechor de la humanidad. Sí, porque ese es el carácter de Satanás, no es el de Dios. Y Satanás se lo encoloma al Creador. La crueldad es satánica, Dios es amor, y todo lo que Él creó era puro, santo y amable.
hasta que el pecado fue introducido por el primer gran rebelde. Satanás mismo es el enemigo que tienta al hombre y lo destruye luego si puede, y cuando se ha adueñado de su víctima, se alaba de la ruina que ha causado. Si ello le fuese permitido, prendería a toda la raza humana en sus redes. Si no fuese por la intervención del poder divino, ni hijo ni hija de Adán escaparían. Ese es el objetivo de Satanás, pero Dios no lo permite. Hoy día Satanás está tratando de vencer a los hombres como venció a nuestros primeros padres, debilitando su confianza en el Creador e induciéndoles a dudar de la sabiduría de su gobierno y de la justicia de sus leyes. ¿Y no es así, acaso, donde a lo bueno se dice malo y a lo malo bueno en la actualidad? Satanás y sus emisarios representan a Dios como peor que ellos, para justificar su propia perversidad y su rebeldía. El gran seductor se esfuerza en atribuir su propia crueldad a nuestro Padre Celestial, a fin de darse por muy perjudicado con su expulsión del cielo por no haber querido someterse a un soberano tan injusto. Vaya forma de justificarse, ¿eh? Presenta al mundo la libertad de que gozaría bajo su dulce cetro, en contraposición con la esclavitud impuesta por los severos decretos de Jehová. Es así como logra sustraer a las almas de la sumisión a Dios, diciendo que Él les da la libertad. Cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia, y hasta a nuestro sentido de justicia, es la doctrina según la cual, después de muertos, los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, y por los pecados de una corta vida terrenal deben sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios viva, eternamente. Sin embargo, esta doctrina ha sido enseñada muy generalmente y se encuentra aún incorporada en muchos de los credos de la cristiandad. Sí, no solo en el catolicismo, también entre las filas del protestantismo. Un sabio teólogo sostuvo: el espectáculo de los tormentos del infierno aumentará para siempre la dicha de los santos, cuando vean a otros seres de la misma naturaleza que ellos y que nacieron en las mismas circunstancias, cuando los vean sumidos en semejante desdicha, mientras que ellos estén en tan diferente situación, sentirán en mayor grado el goce de su felicidad. ¿Os dais cuenta? Esta persona sabía lo que llegó a decir. Todo lo contrario a ser sabio, ¿eh? O sea que los salvos van a disfrutar cuando se comparen con los que están sufriendo por la eternidad y entonces se sentirán enormemente felices. Vaya humanidad, vaya sentido de amor, ¿eh? Otro dijo lo siguiente: mientras que la sentencia de reprobación se esté llevando a efecto por toda la eternidad sobre los desgraciados que sean objeto de la ira, el humo de sus tormentos subirá eternamente también a la vista de los que sean objeto de misericordia, y que, en lugar de compadecerse de aquellos, exclamarán: amén, aleluya, alabad al Señor, mientras los verán freírse como pollos por la eternidad. Madre mía. ¿En qué página de la palabra de Dios se puede encontrar semejante enseñanza? ¿Los rescatados no sentirán acaso en el cielo ninguna compasión y ni siquiera un leve asomo de humanidad? ¿Habrán quedado esos sentimientos por ventura sustituidos por la indiferencia del estoico o la crueldad del salvaje? No, 1000 veces no. No es esa la enseñanza del libro de Dios. Los que presentan opiniones como las expresadas en las citas anteriores pueden ser sabios y aún hombres honrados, pero han sido engañados por los sofismas de Satanás. Él es quien los induce a desnaturalizar las enérgicas expresiones de las Sagradas Escrituras, dando al lenguaje bíblico un tinte de amargura y malignidad que es propio de él, Satanás, pero no de nuestro Creador. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del inicuo, sino antes en que vuelva el inicuo de su camino y viva. Volveos de vuestros caminos malos, pues ¿por qué moriréis? Ezequiel 33, 11. Mirad que los textos bíblicos son clarísimos.
¿Qué ganaría Dios con que creyéramos que Él se goza en contemplar los tormentos eternos, que se deleita en oír los gemidos, los gritos de dolor y las imprecaciones de las criaturas a quienes mantiene sufriendo en las llamas del infierno? ¿Pueden acaso esas horrendas disonancias ser música para los oídos de aquel que es amor infinito? Se alega que esas penas sin fin que sufren los malos demuestran el odio de Dios hacia el pecado, ese mal tan funesto a la paz y al orden del universo. ¡Oh, qué horrible blasfemia! Como si el odio que Dios tiene al pecado fuese motivo para eternizar el pecado. Pues según las enseñanzas de esos mismos teólogos, los tormentos continuos y sin esperanza de misericordia enfurecen sus miserables víctimas, que al manifestar su ira con juramentos y blasfemias, aumentan continuamente el peso de su culpabilidad. La gloria de Dios no obtiene realce con que se perpetúe el pecado a través de los siglos sin fin. Es que es de una lógica aplastante y plenamente basado en los textos bíblicos. Decir lo contrario es desconocer el carácter de Dios. Es incalculable para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. La religión de la Biblia, llena de amor y de bondad, y que abunda en compasión, resulta empañada por la superstición y revestida de terror. Cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, ¿podemos admirarnos de que se tema y hasta se aborrezca nuestro Creador misericordioso? Las ideas espantosas que respecto de Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito han hecho miles y hasta millones de escépticos e incrédulos. ¿Y no ha sido así? Precisamente porque hay tanta incredulidad en nuestros días, ¿solo por el avance de la ciencia? No, porque como esa creencia no entra en la cabeza de muchos, obviamente el resultado es que terminan siendo hasta incrédulos. Porque si eso es Dios y eso es lo que enseña la Biblia, pues ese Dios no lo quiero. Y así tanta gente ha dejado de creer. Si durante siglos y siglos la gente vivía atemorizada por ese relato del infierno eterno, llegó un punto en que mucha gente, y ahora más, ya dicen que eso son paparruchas, y por tanto, qué tontería creer en ese Dios y en la Biblia. Qué bien ha trabajado el diablo, para de un modo u otro apartar a la gente de la verdad, y por tanto de la salvación. Eso quiere decir que tenemos mucha faena por delante aún, para enseñarles a la gente, tanto los que creen en ese fuego eterno del infierno, como los que ya no quieren creer por todas estas cosas. Vaya faena tenemos para darles el mensaje verdaderamente claro y que se den cuenta de la realidad. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella da de beber a todas las naciones, como dice el texto de Apocalipsis 14, 8 y 17, 2. Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? ¿No ha sido esa la creencia de la Babilonia, de la Iglesia Católica, y que ha dado a creer lo mismo a tantos protestantes? Es verdaderamente inexplicable que los ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde el púlpito. La recibieron de Roma, como de Roma también recibieron el falso día de reposo, o sea, el domingo. Es cierto que dicha herejía ha sido enseñada por hombres piadosos y eminentes, pero la luz sobre este asunto no les había sido dada como a nosotros. Eran responsables tan solo por la luz que brillaba en su tiempo. Nosotros tenemos que responder por la que brilla en nuestros días. Si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia. Estamos bebiendo del vino de sus abominaciones. No podemos seguir con la misma creencia de los ancestros. Si la verdad es clara, se puede conocer y se comprueba que es contraria a lo que se venía enseñando, hay que cambiar. Si no, se va a participar de esa condenación sobre Babilonia.
Muchos a quienes subleva la doctrina de los tormentos eternos se lanzan al error opuesto. Ven que las Santas Escrituras representan a Dios como un ser lleno de amor y compasión y no pueden creer que haya de entregar sus criaturas a las llamas de un infierno eterno. Pero como creen que el alma es de por sí inmortal, no ven otra alternativa que sacar la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salvada. Fijaos, esto lleva a una tercera postura. Sí, si Dios se ve que es tan bueno, entonces al final va a salvar a todo el mundo. ¿Cómo va a hacer eso de que estén ardiendo eternamente? ¿Y todo el mundo va a ser salvo? Muchos son los que consideran las amenazas de la Biblia como destinadas tan solo a amedrentar a los hombres para que obedezcan y no como debiendo cumplirse literalmente. Así el pecador puede vivir en placeres egoístas sin prestar atención alguna a lo que Dios exige de él y esperar, sin embargo, que será recibido finalmente en su gracia. Semejante doctrina que así especula con la misericordia divina, pero ignora su justicia, agrada al corazón carnal y alienta a los malos en su iniquidad. Claro, si al final va a salvar a todo el mundo, pues haz lo que te dé la gana, que serás salvo igual. Y así, complacidos con ese pensamiento, van directamente también a la perdición. Fijaos lo que llevó la transgresión de Adán y Eva en el Edén. Todo por hacer caso a una medium por la cual la voz del diablo fue pronunciada. Lo hemos ido viendo a lo largo de estas conferencias. Médiums utilizados que no son sus propias palabras, sino espíritus, ángeles caídos, demonios, que hablan a través de ellos. Y con una facilidad asombrosa para llegar a engañar a la gente. Y resulta que ese engaño se ha ido perpetuando y ha tenido estas derivaciones como las que hemos visto hoy. Pues nosotros hoy terminamos aquí, pero vamos a seguir aún con esta lectura bastantes conferencias. Sí, bastantes conferencias, porque iremos viendo el desarrollo de toda esta cuestión y hasta dónde va a llevar a muchos. Pero la verdad debe quedar clara sobre la palabra de Dios tal cual es y no como tantos enseñan. Porque la inmortalidad del alma y la creencia del domingo como día de reposo va a ser lo que va a unir para perdición al mundo entero. Y eso es profecía y eso se va a cumplir. Por tanto, debemos conocer la verdad y seguirla. Solo así podremos ser salvos eternamente en Cristo. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.